del episodio 25 de Esref Ruya. La ola de oscuridad que comenzó con el arresto de Farouk se convirtió en un vórtice que afectó profundamente no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Aunque HDR parecía duro por fuera, su corazón estaba destrozado por una compasión paternal. Porque en prisión, Farouk se enfrentaba no solo a las puertas de hierro del Estado, sino también al invisible equilibrio de poder interno. Incluso el eco del nombre de Qassab en un pasillo frío era una sensación escalofriante. HDR lo sabía mejor que nadie. Qassab no era el nombre de un hombre, sino de una intención, de una oscuridad. ¿Cuántas personas que habían visto su rostro habían sobrevivido? Precisamente de ahí surgió la ansiedad de HDR. Si algo le ocurría a Farouk, todos los cálculos futuros serían vanos. Por un lado, el miedo a perder a un joven al que amaba como a un niño, y por otro, el efecto dominó que crearía. Lo que atormentaba el corazón de HDR no era solo el peligro, sino la asfixiante sombra de la impotencia. Sin embargo, el mundo interior de Nissan se vio sacudido por una tormenta completamente distinta. Aunque al principio confundió el collar que Esref le había regalado con un gesto sentimental, no tardó en darse cuenta de que era una señal, un rastreador, quizás incluso una prueba. Cada vez que lo cogía, el roce del frío metal contra su piel le hacía sentir la delgada línea entre la confianza y la sospecha. Esa mirada profunda en los ojos de Esref, esa oscuridad que te atravesaba con todos sus secretos, había mantenido a Nissan despierta por las noches durante un tiempo. Así que, una mañana, cuando reprimió todos sus miedos y se plantó ante Esref, sus ojos la delataron, aunque intentó ocultar el temblor en su voz. «Si alguien te traicionara, ¿lo matarías?», preguntó. No era solo una pregunta. Era un momento en el que la confianza de una mujer en el hombre que amaba se ponía a prueba, un momento en el que se sopesaba a sí misma y a él. La respuesta de Esref no fue ni sí ni no, pero esta misma incertidumbre dejó una leve cicatriz en el corazón de Nissan. Porque a veces, lo que más asusta a la gente no son las palabras dichas, sino lo no dicho. La sombra que se cernía sobre el rostro de Esref no era solo un indicio de las palabras de Nissan, sino que se avecinaba una guerra mucho mayor. Tras el colapso de los huérfanos, una nueva figura había descendido al campo, el viejo. Su identidad era desconocida, pero lo que todos sabían era que podía cambiar el orden al instante con su poder y su silencio, como un huracán surgido de la nada. Su llegada sopló como una tormenta ancestral, sacudiendo el equilibrio de la ciudad. Como dos guerreros que habían luchado codo con codo durante años, Esref y HDR comprendieron la magnitud del peligro sin siquiera necesitar expresarlo con palabras. Porque algunos enemigos intimidan no con sus nombres, sino con su silencio. El viejo era de esa clase. Cuando los dos hombres se sentaron alrededor de una mesa en plena noche, ni el humo de cigarrillo que impregnaba la habitación ni el peso del silencio pudieron apaciguar la tormenta que se avecinaba. HDR, conmocionado por el estado de Farouk, sopesó los riesgos del nuevo plan. Esref, por otro lado, era como un comandante, con la mirada fija en un solo punto, intentando predecir el futuro. La llegada del viejo al campo de batalla no solo significaba la llegada de una amenaza del enemigo, significaba que todos los que estaban dentro debían redefinir su propio lugar. Si esto fuera una partida de ajedrez, ya no era momento de aperturas, sino de jugadas fatales. En medio de todo este caos, Nissan se sentía como una flor atrapada bajo ese enorme techo, aunque de mala gana. Su pregunta quizá expresaba el conflicto entre su amor por Esref y sus miedos. La respuesta de Esref, o la falta de ella, había llevado repentinamente la confianza entre ellos al borde de la destrucción. Porque la traición, si bien creaba una enorme brecha incluso entre dos personas, tenía consecuencias mucho más letales en las grandes organizaciones. Lo que Nissan no comprendía era que el collar no era solo un regalo, era un mensaje, y ese mensaje, en realidad, estaba dirigido a poderes mucho mayores. A medida que la sombra de Itillar crecía, todos se sumían en su propia lucha interna. Farouk luchaba por sobrevivir en prisión. HDR, por un lado, buscaba maneras de protegerlo, mientras calculaba simultáneamente la tormenta que se avecinaba. Esref, por otro lado, se enfrentaba a algo que ni siquiera se había dicho a sí mismo. A medida que el peligro se acercaba, su devoción por Nissan era a la vez una fortaleza y una gran debilidad. El amor a veces mantiene vivas a las personas, a veces golpea donde menos lo esperan. Cada calle de la ciudad parecía llevar el pulso de la guerra inminente. Todos presentían que algo estaba a punto de cambiar, pero nadie sabía qué comenzaría ni cuándo. Esta incertidumbre llevó a cada personaje a su propio análisis interno, brindando al público la sensación de ese silencio ominoso antes de una gran tormenta.